Hola, todas, todos, mis Panthers, los miembros de esta tribu tan hermosa y espectacular que se está formando. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este video. Hoy les voy a contar esa historia que ustedes tanto me han pedido. Les voy a contar la historia de mi dermatitis. Les voy a contar la historia de eso que para mí representó la gran herramienta que escogí para venir a este plano y enseñarme a habitar en libertad mi piel, mi cuerpo, mi ser, en cualquier situación, lugar, experiencia que debo atravesar en esta misma experiencia de ser humana. Así que fue eso, ¿no? La dermatitis como medio para experimentar la libertad. Por eso mi podcast se llama Conjugar la palabra libertad, porque al final, y tengo un tatuaje que literalmente dice ser libre, porque justamente ese es uno de los core values de mi vida y es la libertad absoluta. Entonces, vamos a la historia. ¿Cuándo aparece la dermatitis en mi vida por primera vez? Aparece cuando nací, literalmente. Nací con la dermatitis. Nací con punticos en las coyunturas de mi cuerpo, que los médicos decían, es normal, muchos bebés nacen con esto, pero no es normal. Es normal nacer saludable. Es normal nacer saludable. Todo lo que traemos desde que nacemos es una memoria o del vientre de nuestra madre o una memoria de alguna vida que nuestra alma vivió en el pasado, si creemos en las vidas pasadas. Así que bueno, luego, por razones, diría yo, emocionales, desaparece. Y el primer momento en el que yo recuerdo que vuelve a aparecer en mi vida es a mis 10 años. Era una niña. Era una niña convirtiéndome en mujer. En ese momento, mis papás deciden que nos mudamos a España para ir a acompañar a mi papá a hacer su doctorado. Cuando llegamos a España, yo me bajo del avión y tengo toda esta parte de arriba del labio brotada, llena de punticos, roja, y se me empezó a hinchar. Como si no tuviera ya labios. Se me empezó a hinchar. Llegamos, digamos que nada particular, un brotecito, no diría cualquiera. Pero llegamos y yo llego a un contexto en el que literalmente no tenía raíces, se abrió todo un universo de no pertenecer, una emoción de no pertenencia a ese lugar, de haber abandonado todo lo que ya conocía. Además me encuentro con un contexto un poco fuerte y que muy probablemente la niña que era de 10 años no supo regular emocionalmente, muy probablemente no, seguro, porque si no la dermatitis no hubiera salido. Claro, no tengo las herramientas tampoco para regularlo emocionalmente, ¿no? Y empiezo a somatizar todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Este contexto, ¿cómo era? Era un contexto donde, por venir de un muy buen colegio en Colombia, uno de los mejores, llego a España a un colegio público y me dicen, estás muy adelante, te vamos a subir un año. Vale. Subir un año no implicaba solamente subir un año. Subir un año implicaba que mi contexto era estar con hombres y mujeres que ya habían empezado su proceso de pubertad, su etapa de pubertad, mientras yo seguía sintiéndome como una niña y todavía no me había desarrollado. Mis profesores supremamente machistas. Tuve que aprender y cambiar la forma de hacer las cosas que para mí era natural hacer de otras formas, desde cosas tan básicas como la forma de expresarme, como empezar a camaleónicamente transformar inconscientemente mi acento para poder encajar, donde de hecho me decían la colombianita, no todo el mundo, pero digamos que algunas personas con un poquito de issues de raza, digamos, eran bastante fuertes en su trato hacia mí. Entonces, esto es muy fuerte, ¿no? Porque si lo piensan y dejan como que baje un poco a su corazón, es literalmente lo que Lorena estaba haciendo en ese momento, era negociar su identidad en todos los términos para lograr encajar en un contexto con una gente que no sentía suya. Que bueno, es lo que es muy fuerte y hacemos cada día, ¿no? Y que les sigo mencionando en los posts, es negociamos quiénes somos, nuestra identidad, cómo nos expresamos con diferentes personas en diferentes contextos, cómo nos expresamos en nuestro vestir. Eso fue lo que a mí también me tocó cambiar y moderar y aprender otras formas, como lo hacían mis amigas españolas, para yo poder encajar y ser parte de. O sea, es muy fuerte todo esto. Y que al final es lo que les decía, ¿no? Lo que hacemos día a día, involuntariamente, inconscientemente, cuando todavía no tenemos claro nuestro amor hacia nosotros mismos y donde no conocemos nuestra identidad, nuestra current identity, que les mencionaba en algún post pasado. No conocemos cuál es esa identidad nuestra el día de hoy, quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestros core values, para dónde vamos, cómo visualizamos nuestra vida, cuáles son nuestros negociables y cuáles son nuestros no negociables, cómo quiero comunicarme con el mundo a través de mi vestir, a través de mi palabra, a través de mi tono de voz, a través de mi carácter, cómo quiero ser. Ser, y es una palabra muy grande, pero muy chiquita. Ser. Entonces, Lorena negocia todo, todos sus términos. Negocia todo, cambia su identidad, se camufla. Paso de ser la colombianita que nadie miraba a desarrollarme, tener mi primera menstruación, volverme esta latina
bomba, digámoslo de alguna manera, en ese estereotipo que tenemos, ¿no? Y entonces a volverme la popular, porque era la que había viajado por el mundo, por un montón de razones externas que no tenían nada que ver con quien yo realmente era, pero que en ese momento me servían y me eran útiles para por lo menos sentir que me aceptaban en algún lugar. Y mientras todo esto sucede, la dermatitis está ahí. La dermatitis empezó aquí, ¿no? Cuando me bajó del avión. Luego empieza el ojo, todo este ojo rojo. Luego empezó el cuello, todo el cuello, completo. Era muy doloroso y era muy fastidioso. Y de ahí para abajo, todo el cuerpo. Entonces, imagínense, yo estaba viendo todo este contexto que les acabo de contar, con la dermatitis desarrollándose en mi cuerpo. O sea, por favor, dimensionen lo que es una niña de 11 años que está en pleno desarrollo, que quiere ser aceptada, desarrollar una vaina que se ve roja, hinchada, con punticos, que básicamente, o sea, la gente ni siquiera sabe si eso es contagioso o no, y que aparte de todo también me sale en la cara. O sea, era muy fuerte. Y, como les decía, pues es una experiencia que yo ni siquiera estaba asimilando emocionalmente. Era como, ah, sí, tengo dermatitis y me duele, pero no tenía la madurez emocional para poder procesarlo. Y entonces lo que hice fue seguir somatizando, seguir somatizando. Somatizar es una emoción, llega, no la procesamos, no la gestionamos, no sabemos cómo hacerlo y ¡boom! Se somatiza a través del cuerpo. Y se refleja en malestar físico de múltiples formas. En realidad, en teoría, la piel es, digamos, si se somatiza a través de la piel, es una de las formas, es como un preaviso casi. Es como, aquí hay una emoción, no la estás viendo, si la sigues no viendo, se va para adentro, llega a tu órgano, a tus órganos internos, si la sigues no viendo, llega a tu cabeza y empezamos a tener temas psicológicos. Pero me salió un poquito del tema. Entonces, paso a ser ahora la popular. La popular, la que todas querían ser amigas mías, algunos hombres, pero siempre fui más de amigas mujeres. Es algo que estoy cambiando, pero fui más de amigas mujeres. Y bueno, yo empecé a sentirme como, ay, sí, qué rico, bueno, ya me siento acá como aceptada. Aceptada, ¿no? Qué gran tema, sentirnos aceptadas o aceptados. Y bueno, cuando yo me estaba regulando emocionalmente, llega la noticia que uno de mis tíos en Colombia tiene cáncer. Y eso atado con que mi mamá estaba viendo que la forma en que yo estaba siendo educada en España no le parecía la más cercana a lo que ella se imaginó para educar a su hija, deciden mis papás que mi mamá y yo volvemos a Colombia. Y mi papá se queda en España terminando su doctorado. Esto fue un año después de haber llegado. O sea, todo esto sucedió en un año. Breve paréntesis. O sea, confesión, Lorena fumó la primera vez en su vida a los 11 años. A los 11 años por el cigarrillo. Porque estaba con personas mayores que yo, que ya para ellos en España era normalísimo fumar. Cuando está en Colombia, por lo menos en el contexto en el que yo crecí, no sucedía. Entonces empecé a tener unas libertades pues muy grandes, empecé a explorar cosas que yo no había explorado y que tal vez a esa edad en mi país no las habría explorado tampoco. Y mi mamá entonces ahí se aterra. Y menos mal, porque si no yo sería una chimenea andante, de pronto, o ya lo habría dejado, no sé. Pero ahí entonces deciden que nos devolvemos a Colombia. O sea, por favor, ¿se imaginan lo que yo ya, todo el trabajo que hice para poder entrar y decir, ok, aquí me aceptan y poder también acallar mi herida? Tengo una gran herida de la niñez, que es la herida de abandono, y lo van a entender al final de esta historia y tiene todo que ver con mi dermatitis. O sea, ya van viendo por dónde va, pero no se imaginan el final. Entonces, claro, como para poder como, ay, decir, ok, tengo esta herida, sin decirlo, inconscientemente, poder ser aceptada, hice todo este trabajo y ahora me van a volver a sacar, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y es que todavía puedo sentir. Puedo sentir a la niña pataleando y diciendo, pero, ¿cómo así? Hice todo para encajar aquí. Cumplo todos los requisitos para poder estar aquí ahora sí. Para ser aceptada, para ser querida, para ser parte y pertenecer. Pero bueno, está bien, devolvámonos. Pataleta incluida, ¿no? O sea, yo hice pataleta. Nos devolvemos a Colombia. Esto fue 2003, 2004, si no estoy mal. Sí, 2002 a 2003. Volvemos a Colombia al final del 2003. Vuelvo al colegio, al mismo colegio en el que estaba antes. Y fue una llegada muy fuerte porque llegué totalmente desbalanceada emocionalmente y también desbalanceada a nivel intelectual. O sea, el colegio en el que yo estuve en España no tenía nada que hacer al lado de mi colegio en Colombia. Los dos que estuve en España, porque pasé no me acuerdo cómo les dicen, pero de la primaria española al instituto, ¿no? Entonces también hice como ese cambio y fueron dos colegios distintos, gente distinta. O sea, esto fue una locura en un año. Llego al mismo colegio, de nuevo, sin pertenecer. Además, yo era una niña que no era tan amigable. O sea, yo creo que sí era amigable. Pero mis amigas, y cuando vean esto, por favor, confirmen, tenía un genio del demonio. O sea, tenía un genio del demonio.
era muy mal geniada, tenía un carácter súper fuerte, era cosita seria. Entonces tampoco es que yo hubiera dejado esas personas que digan, este es mi grupo de amigas y vuelve a mi grupo de amigas. No, fue volver a hacer todo el proceso. Además de mujeres que crecieron conmigo, pero que en ese mismo año que yo me desarrollé y tuve mi menstruación y me volví una mujer joven y empecé esa adolescencia, ellas también. Hay un desarrollo de la personalidad gigante, entonces igual era como entrar a otro mundo. Y bueno, ahí en términos educativos me empezó a ir muy mal. O sea, todo empezó como mal, mal. Y la dermatitis seguía ahí, y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Eran ronchas en todo mi cuerpo, todo rojo, todo me rascaba, era horrible, horrible. No había forma de contenerse, me rompía la piel, me abría la piel. Así como les mostré el otro día que me... Ah, de hecho, aquí, esperen, no sé si se alcanza a ver. Bueno, aquí todavía tengo... Bueno, ya se están yendo. Pero así también me abría la piel en el cuello, me abría la piel en las piernas, era horrible. Empecé este recorrido por médicos, homeopatía, de todos los tipos de homeopatía. Ya cuando nos desesperamos y mi cuerpo no daba más, porque no daba más, alopatía, entonces médicos tradicionales, lo único que hicieron fue darme corticoide y el corticoide lo único que hizo fue hacer un efecto rebote. Fue tapar la enfermedad, esconder la enfermedad, aquí no pasa nada, por 2 días me veía divina, perfecta, la cara, la piel, todo súper lindo, súper sano y boom, luego llegaba uno más fuerte. ¿Y llegaba cuando? Claro, en ese momento no lo sabía, pero llegaban cuando emocionalmente tenía choques que me activaban esa misma herida, ese mismo recuerdo. Entonces, claro, ahí irme a España no fue el momento en el que me dio dermatitis, no fue la emoción que me dio dermatitis, fue un momento en mi vida que me recordó esa emoción y por eso en ese momento vuelve a aparecer el síntoma. Pero el síntoma, si se acuerdan, les dije que empezó desde que yo nací. Eso es importante para lo que viene. Entonces, bueno, alópatas, esto duró de mis 12 años a mis 20, antes de venirme a la maestría, a mis 27 años, probando médicos, básicamente. De aquí para allá, de allá para acá, exámenes, tin, 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 tin. O sea, lo último que me dijeron fue, de pronto tienes lupus. Y yo, genial, o sea, después de 10 años de hacerme exámenes y cosas, donde tenga lupus y nadie se ha dado cuenta, pues sería la joya, ¿no? Yo ya, decía ya, me doy por vencida, claro. La dermatitis mejoró, hoy lo veo, mejoró cuando mis papás se separan, mi papá vuelve de España, mis papás se divorcian, ahí se pone un poco mal la dermatitis, y ahí, en ese mismo momento, entró en mi primera relación de novia, digamos, amorosa, con mi primer novio, y ahí la dermatitis empieza a mejorar, y empiezo a tener como episodios, o sea, ya no era todo el cuerpo, ya no era todo el tiempo, eran episodios. Estar en esta relación que me dio muchísima estabilidad emocional, ayudó muchísimo también. Claro, cuando había también episodios de emocionalidad dentro de esa relación, volvía y aparecía. De nuevo, era como, me están dejando sola, ¿no? Esa niña que estaba ahí, adentro, esa herida también. Luego de eso, y ahí mismo sigo con médicos, ahí me dicen, no puedes comer gluten, no puedes tomar leche, eres muy sensible a esos 2 ingredientes, entonces elimínalos. Y con esa dieta logré mejorarla muchísimo. Luego también me dijeron, no, tú no puedes tener una dieta carnívora, tienes que tener una dieta vegetariana porque la carnívora se demora mucho en tu estómago y hace que, como tú ya no, o sea, tienes un estómago que no procesa muy bien los alimentos, es mejor para que puedas depurar más rápido el sistema y también la piel. Entonces también empiezo una dieta vegetariana. Y todo esto fue como pequeños pasitos, pero ninguno era ir a la causa, ninguno iba a la raíz, ninguno. Eran paliativos, químicos o naturales, pero eran paliativos. Y estaban simplemente diciéndole a la dermatitis, usted ahí, vea, bien calladita que se ve más bonita, ¿no? Como nos dicen a las mujeres. Y no, señor, no. Ni la dermatitis ni las mujeres se ven más bonitas calladitas. De hecho, tenía mucho que decir. Termino la universidad, empiezo a trabajar, ahí sigo en lo mismo, como pequeñas crisis, un poquito acá, un poquito acá, un poquito en el cuello. A veces un montón de tiempo en el cuello y no se iba. Sí, como cuidando mucho mi dieta, siendo como muy restringida, viviendo mi vida restringida, totalmente restringida. Casi que era un no coma, no respire polvo porque se pone peor la dermatitis. Y no sienta, porque si siente, ¡boom! ¿No? O sea, ¿se imaginan lo que es vivir así? Es horrible. Es horrible. Y yo siento que yo estaba totalmente acorazada. O sea, la dermatitis era una coraza real, física, pero también tenía una coraza emocional de yo mejor como que no siento nada, porque si siento algo me voy a poner roja y no quiero verme así. Sentí rechazo absoluto por mi cara, sentí rechazo absoluto por mi piel. Sentir que no me encontraba, que no me hallaba, que decía, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Esa primera reacción muy inmadura que tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué a mí? Si yo he hecho todo bien, soy una buena persona, ¿por qué a mí? ¿Mm? Yo me miraba al espejo
cuando iba a salir a la universidad, cuando tenía la dermatitis y no quería verme en un espejo. No quería que la gente me viera. Pero al mismo tiempo, si me veían, quería que me preguntaran, que se preocuparan por mí. ¿Ven la incoherencia? La incoherencia del ser humano. La incoherencia de tener una herida abierta que todavía no se sabe de dónde, por qué, ni para qué. Entonces, ahí como que también me empiezo a dar cuenta de lo insostenible que es vivir con esto. Luego de esto me voy a Brasil, hago un voluntariado, me gradúo de la universidad, trabajo un año un poco más. Termino ese trabajo, me voy a un voluntariado en Brasil y en Brasil, boom, otra vez. No tan mal como en España, pero un poco las coyunturas, fuerte, el cuello fuerte. Y digo, ok, bueno, esto no está tan chévere, es la primera vez que lo voy a tener que navegar sola. Y ahí empecé un viaje hacia adentro. Sé que de una forma muy no voluntaria, de una forma no voluntaria empecé un viaje muy interior. No voluntaria digo porque simplemente, o sea, yo sí tomé la decisión de irme a Brasil, pero yo no sabía que me iba a ir a internar en la selva, que no iba a tener internet, que iba a estar en un contexto donde todo el tiempo iba a tener que estar conmigo, con mi mente, con mi corazón, con mi sentir. Y en Brasil además tengo una experiencia muy hermosa, toda la experiencia fue increíble, tomé ayahuasca, tuve un viaje muy hermoso que también me empezó a mostrar cositas. Y ahí yo empecé a hacer clic y empecé a decir, esto no es como tan superficial, ¿no? Esto no es solo físico, esto no es como que pónganme aquí esto y quítenme esto y pónganme y quítenme y esto se va. ¿Cómo es que se dice? Bueno, cuando hacen magia, el truco. Ahora cada hora y ¡pram! No, no es así. Pero no quería verlo. Igual me costaba mucho. Yo sabía que iba a descubrir cosas muy fuertes. Así que dilaté el proceso. Vuelvo de Brasil. Terminamos con esa primera pareja. Con esa primera pareja duramos 11 años. O sea, fue una relación bastante estable, bastante importante. Y claro, me trae un episodio de crisis muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y donde yo, porque no estaba pudiendo sostener el proceso emocional de terminar una relación de pareja importante, y además tener físicamente esto que me recordaba todos los días, que tenía algo que trabajar, que mirara para acá, no era capaz de sostenerlo. Mi energía todavía no era capaz de sostener esos dos procesos en línea. Decido consumir corticoide, aplicarme corticoide y acallarla. Duró bien más o menos 7 meses. Y ahí llega la crisis más fuerte que he tenido de mi dermatitis. Más fuerte, donde parecía para mí, verme en un espejo, yo parecía un monstruo. Y me duele haberme dicho esas palabras, porque no hay razón que justifique que alguien se diga a sí mismo algo tan fuerte. Me empiezan a aparecer llagas en todo el cuello, llagas en toda la cara, toda la cara. Era como si tuviera varicela, pero además de varicela estaban llenas de pus por dentro, llenas de pus. Y con las terapias que me hacían, que en ese momento había vuelto a la homeopatía, porque había dicho, bueno, Lorena, te diste un poquito de garra, bueno, en Colombia se dice un poquito de garra, te pasaste un poquito de la raya con la cantidad de corticoide que consumiste, ahora desintoxicamos el cuerpo, y estaba con un médico homeopata que me hacía acupuntura, que me hacía, bueno, terapia neural, que me hacía vitaminas, minerales, todo esto. Todas las terapias que este señor me hizo, nada funcionaba. Nada funcionaba. Yo creo que duré 15 días y tenía la cara igual, el cuello igual. Y yo en un punto decía, voy a tener que vivir así. Voy a tener que vivir así porque no sabemos qué está pasando. ¿Se imaginan ni siquiera tener un diagnóstico? Porque en ese momento fui otra vez a un dermatólogo a ver si era una cosa distinta a la que tenía antes. Y la dermatóloga que me atendió me dijo, no tengo diagnóstico. Esto no se parece a nada que yo haya visto antes. No, ni siquiera sé qué medicamento darte que no sea corticoide porque no tengo un diagnóstico. Se pueden imaginar lo que sentía mi ser, mi corazoncito, de verme así, sentirme mal, porque claro, el cuerpo está luchando para recuperar su tejido y no se recupera. Y que los médicos me digan, homeópatas y alópatas, no sabemos qué más hacer, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Bueno, esa escena, ese episodio termina con que una enfermera del médico homeópata, que la adoro, adoradísima, divina, ella me hizo Ho'oponopono, que es una terapia muy hermosa, para quienes no la conocen pueden buscarla, para reprogramar emociones. Y además de eso, dijo, no, pero es que la piel no da más, o sea, se me estaba rompiendo la piel. Y era súper doloroso, no me podía bañar, no me podía tocar nada. Me rascaba todo. Bueno, esta señora me echó corticoide para caballos. Es que hoy lo pienso y digo, no, o sea, ¿en qué momento terminamos en corticoide para caballos, personas? ¿Qué? ¿Pueden creerlo? O sea, echándome corticoide para caballos en toda la piel. Me metía jeringas de oxígeno debajo de la piel para oxigenarme la piel y que no me quedaran marcas.
O sea, muy fuerte. Supero ese episodio, el corticoide para caballos, vean, funciona. No es que haga mucho bien, pero funcionó. Me salvó de ese episodio. Y después de ese episodio, conozco a mi segunda pareja, que Dios mío, es que si el primero es next level, el segundo es next, ¿no? Como que nos va alineando, todos lo hacemos, nos vamos alineando más con esa persona que nos va acompañando en nuestra vida. Y empieza esa segunda relación y literalmente creo que tuvimos 3 meses de paz. 3 meses de paz o algo similar. Cuando cumplo 28 años, no sé si tengo bien las cuentas, o cuando cumplo 27, bueno, ya no me acuerdo bien. A los 3 meses de haber empezado esa relación, me vino una segunda crisis durísima. Y esa crisis duró muy parecida a esta que me quitaron con el corticoide de caballos, pero ya ni siquiera el corticoide de caballos servía. Y empezó la piel, ya no eran ronchas, sino eran plastas rojas que se hinchaban. Entonces era como si tuviera una plasta roja totalmente seca, tipo deshidratada, hinchada. Bueno, y no era ya solo el cuello y la cara, era todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Yo venía de hacer gimnasio 2 veces al día, iba al gimnasio antes de esto. Estaba comiendo súper bien, estaba teniendo mis rutinas, empecé a meditar. O sea, mi vida estaba así como on track. Entré al trabajo de mis sueños, entré al Banco Mundial, o sea, todo. Encontré a esta pareja que era absolutamente todo lo que yo quería en ese momento de mi vida y más. Todo, era increíble, todo estaba sucediendo, todo estaba como arcoíris de colores de unicornios, ¿no? Y ¡pum! Crisis. Yo dije, pero un momento, aquí no hay una emoción que yo no entiendo. No entiendo. Y si pueden tomar algo de esta historia, tomen esto. No se queden en el no entiendo. No se queden en el no entiendo. Es lo más humano y al tiempo lo más básico que podemos hacer. Si no entendemos algo, hay mucho que hay que ver atrás de eso y que estamos bloqueando para no entender, además. Bueno, ahí me llega la segunda crisis, pero espérense. Esa segunda crisis llega porque tuvimos una primera discusión con esta segunda pareja y yo me levanto al otro día y parece como si este man me hubiera pegado un puño. O sea, obviamente no me tocó un pelo, pero yo no me acuerdo ya qué ojo era, pero era como si literal me hubieran pegado un puño y tenía un morado, así, impresionante. Ahí, una psicóloga, amiga de nosotros, hermosa, me dijo, Lore, si me permites una opinión, cuéntame un poquito qué es esto. Y le conté, me dijo, Lore, tú sabes que el gluten es la familia, representa la estructura familiar, y la leche representa la mamá. Eso quiere decir que tú tienes un conflicto de estructura familiar y un conflicto con tu madre, y que lo estás expresando a través de la piel. Sí, se pone peor cuando consumes estos alimentos, que era una parte de la historia, ¿no? Entonces, yo me voy con esto en la cabeza, digo, pucha, sí, pues me hace sentido. A mí también ya me habían dicho antes algunos médicos homeopáticos que algo con la mamá, por el tema de la leche. Y también algunos que energéticamente te escanean también me habían dicho lo mismo. Entonces dije, bueno, ok, voy a revisar la relación con mi mamá, porque yo toda mi vida pensé que mi tema era la relación con mi papá, sobre todo por esta separación que hubo cuando España, la vuelta, la separación, el divorcio, pero una relación que yo en ese momento ya estábamos en un momento muy bonito los dos. Entonces, claro, cuando me dicen con tu mamá, yo así de, ¿qué? Y empecé sí, como a poner esa intención, decir como, ok, quiero sanar esto. Esa segunda pareja es espectacular porque además es una persona que cuando nos conocimos iba más adelante que yo en ese camino de conciencia y me ayudó a decir, acá hay algo, acá hay algo. Es tu decisión si quieres verlo o no, pero acá hay algo. Y de una forma muy amorosa y muy empática, o sea, empática, a nivel de que la misma dermatitis le empezó a salir a él en su cuerpo, el mismo brote. Y eso es, bueno, lo que me corresponde a mí contar es que él estaba intentando ayudarme a mí a sostener esa enfermedad tomándola él. Así como hacen también los perritos y los gaticos, los animalitos tienen esta habilidad muy amorosa, pero en un ser humano, pues hay que poner límites también, ¿no? A esa empatía y a ese amor. Entonces, ese era el nivel de apoyo que yo tenía en ese momento. Y yo creo que tener ese nivel de apoyo y tener una pareja que en su conciencia era capaz de abrirme como espacio y preguntas importantes, me llevó a otro nivel. A otro nivel de querer trabajar con mi dermatitis y querer sanar. Porque yo hasta ese momento lo único que quería era quítamela. Eso era sanar, eso no es sanar. Eso no es sanar. Si en este momento ustedes tienen algo, alguna enfermedad o alguna condición y su respuesta a la condición es quítenmela, no la quiero ver, no la quiero sentir, eso no es sanar. Y esa es justamente la responsabilidad.
que asumimos al escoger. Porque lo escogemos, no es que nos tocó, al escoger venir y atravesar situaciones complejas. Entonces, bueno, yo me quedo con esto de la leche, la mamá, el gluten, la familia. Y empiezo a buscar en internet. Y empiezo a buscar. Duré todo ese día, tenía una entrega del banco, no hice nada. Me tocó pedir que me la aplazaran. Duré todo ese día buscando en internet, viendo videos y encuentro a un señor que se llama Chumari Alfaro. Es un médico, no es un médico, perdón, Chumari. Es un terapeuta psicosomático, naturópata, que está ubicado en España, en Pamplona. Y yo veo sus videos y digo, uff, miren, me cayeron, como dicen en México, creo que es, me cayeron todos los 20, pero así, todos. Yo quedé volteada. Me acaban de cantar la tabla en 3 videos de YouTube, que para llegar a esos videos tuve que explorar como 800 horas de contenido, pero llegué a esa persona. Y yo, determinada, dije, me voy a hacer la terapia con este man, porque el man dice que él cura todo tipo de dermatitis, él cura todo tipo de enfermedades, de enfermedades somáticas generadas por emocionalidades. Y yo ya sabía que, entonces, como me había encantado la tabla, entonces dije, sí, yo definitivamente es por ahí. Sin saber qué exactamente, qué emoción o qué situación era la que había desencadenado esto, pero dije, es por ahí. Me voy a España. Hago la llamada, esto fueron 3 días de intentar llamar y tal, por los horarios y la cosa, ¿no? Y me dicen, Chumari tiene agenda hasta el otro año, o sea, como 6 meses después. Y tiene que venir mínimo durante un mes, porque la terapia requiere de esos tiempos. Yo, ¿qué? O sea, esperar al otro año. Yo, con ese ojo así y la crisis que me estaba empezando a dar en todo el cuerpo, el desespero de que no me sentía yo, no me veía yo, porque tenía el yo, el ego, muy atado a cómo me veía, ¿no? A mi piel, a mi exterior. Bueno, y yo en ese desespero, yo no, ¿qué? Y aparte, financiate un tratamiento con este nivel de terapeuta en España, ¿no? Ganando en pesos colombianos, o sea, como que yo decía, bueno, es voltaje. O sea, tomar esta decisión requiere poder personal y requiere también mucho compromiso. Porque en ese momento yo había entendido que el terapeuta o el médico no es el que lo va a sanar a uno, es el que le va a dar las herramientas, pero el que se sana es uno solo. Recibimos y nosotras nos encargamos de ver qué hacemos con eso que recibimos y a dónde nos llevamos y nos autolideramos. Así que bueno, entonces Chumari se cerró y yo dije, no, pues no, ya no fue, por ahí no es. Y empieza esta dermatitis que ustedes no se imaginan. O sea, si ya estaba medio en crisis, se disparó. Todo el cuerpo otra vez, todo el cuerpo rojo, lleno de ronchas. No me podían tocar. ¿Entienden lo que significa eso? O sea, estaba en mi luna de miel con mi nueva pareja y no me podían tocar. Era desesperante para mí sentir que me tocaban la piel. No me podía vestir, tenía que usar camisetas de algodón gigantes, talla L. Empecé usando las de mi pareja en ese momento y luego las tuve que reponer porque además me tenía que llenar de crema todo el cuerpo, todo el día, porque si no, no podía, no vivía, o sea, era terrible. Y además seguía trabajando. Estaba sosteniendo un montón. Y me siento muy orgullosa de ese momento, porque lo hice. A las patadas, a las regañadientas de la vida, pero lo hice. Fue un periodo muy difícil, muy difícil. Fue un periodo de mucho conflicto con mi identidad. ¿Y por qué? En gran parte porque mi identidad, como les decía antes, estaba muy atada a mi ego en ese momento de mi vida. Estaba muy atada a cómo me veía físicamente. Cuando abrí registros akáshicos, los maestros, les masters, les digo yo, justamente me dijeron, tú escogiste venir a encarnar en un cuerpo que representa a una mujer hermosa, para lo que a los ojos del humano es una persona hermosa. Y justamente elegiste la dermatitis para retarte en qué significa eso realmente. En qué es la belleza realmente. Y esa fue mi mayor prueba. Desligar mi identidad de mi físico, de mi ego, de ese personaje que había construido, que era como se veía Lorena, que además viene de una familia donde el arquetipo de las Charries es muy fuerte. Y es un arquetipo de una mujer con unos estándares y unos parámetros muy, muy fuertes, muy exigentes y muy específicos. Y claro, para mí la dermatitis era eso que me impedía llegar ahí, ¿no? Que me impedía
verme como yo me veía, que me impedía ser la Lorena que yo realmente era. Cuando estaba totalmente desencocada, desfasada, lo que tenía era que empezar a crear esa identidad, pero adentro mío. Dejar de atarla solo a la afuera, desde que yo estuviera adentro mío, en mi centro, tranquila, respirando, viviendo y encarnando mi identidad real. Eso es lo que se va a exteriorizar. Pero esa es la lección que venía y que vine a aprender. Y por eso es una de las grandes áreas en las que quiero ser guía, apoyo y compañía del camino para las que les resuene, para los que les resuene. Así que, bueno, entonces ahí estoy en crisis. Chumari ya no es una opción, el terapeuta español. Empiezo con un terapeuta en Colombia, dieta vegana, o sea, más restricciones. Como si mi vida no fuera suficientemente restringida en ese momento, más restricciones. Ya no era solo sin gluten y sin leche, ya no era solo, además, vegetariana, era vegana, que incluía un proceso de depuración de 1 mes del cuerpo en el que me terminé desmayando porque literalmente comí papaya durante 2 semanas, creo, ya no daba más. O sea, mi piel era del color de una papaya, literal. Y no dudo que este proceso tuvo unos efectos beneficiosos porque reinició mi metabolismo, reinició mi cuerpo, reinició la memoria de mi cuerpo. Pero nuevamente no estaba yendo a la raíz. Después de que terminó la terapia con esta persona, y esto fue durante el COVID, estaba sosteniendo, además de todo, COVID, ¿no? La energía de COVID. Entonces, además, estaba sosteniendo eso, además de mi dermatitis, mi trabajo, mi pareja. Bueno, terminó el proceso con esta persona en Colombia, un gran médico, uno de los popstars, diría yo, increíble. Cuando termino, la respuesta es, no ha cedido la dermatitis, no sé qué más hacer. Ya, en todos los casos de dermatitis que he tratado en este momento, ya muy pocos continúan. Lo único que puedo hacer es mandarte, ¿adivinen qué? Corticoide. Y aún peor, porque era un inmunosupresor durante el COVID. Lo que implica que yo no podía ni asomarme a la esquina durante el COVID. Porque estaba inmunosuprimida, mi organismo no era capaz de defenderse contra ningún tipo de virus. ¿Se imaginan esto? O sea, yo es que de verdad lo cuento y como que digo, wow, ¿en qué montaña rusa estaba yo metida? Bueno, súmenle a toda esta historia que mi sueño cuando yo era chiquita era ser modelo. Una prueba más de que esa era la prueba que traía para mi vida, ¿no? Aprender a ver la belleza desde otro lugar. Ser modelo con una dermatitis que para los estándares de belleza pues no se ve nada linda. Bueno, entonces, aquí es donde la historia se pone aún más interesante y candela. Candela y, o sea, también les recomiendo, si sienten que en este momento están en un buen lugar energético con ustedes y emocional para sostener una historia muy fuerte, los invito y las invito a que sigan viendo este video. Si no están ahí y sienten que lo que han escuchado hasta acá está más que bien, pueden cerrarlo y creo que también es una acción de autocuidado hacia ustedes. Así que bueno, vengo a mi maestría. Durante la maestría estuvo controladita, brotecito aquí, brotecito allá, pero acá comía pasta, comía gluten, dejé de ser vegana, me volví vegetariana otra vez porque la pasta sin queso, no, la pizza sin queso, no, en Italia. Y controladita, pero ahí seguía la cosa, bueno, detalle importante, antes de llegar a mi maestría hice 2 constelaciones familiares, y esto es un tipo de terapia distinto a todo lo tradicional, homeopático, whatever. Esta es una terapia para el alma y fue muy hermoso. En esas constelaciones yo pude hablar con la dermatitis. O sea, la dermatitis era representada por una persona, era una terapia grupal. Entonces hay otras personas y las personas empiezan a representar caracteres, personajes de tu vida. Pueden ser familiares, pueden ser situaciones, pueden ser emociones. Yo constelé mi dermatitis y pude hablar con la dermatitis. Y la dermatitis literalmente, cuando digamos que esto es como un mapa, un mapa que se está trabajando, y cuando en el mapa entra el personaje de mi mamá, la dermatitis, de estar acá tranquila y decir, yo estoy acá para cuidar a Lorena, yo quiero protegerla, simplemente, quiero que ella esté bien. Entra mi mamá y la dermatitis se pone, pero ahí sí como una pantera, oigan. O sea, yo necesito protegerla, necesito que esté bien, y se estresa un montón. La dermatitis y el sistema, en todo el sistema familiar cuando pasa esto. Y ahí yo ya digo, ok, entonces acá definitivamente dermatitis y mamá están súper atadas, pero todavía no entiendo cómo. Bueno, esas constelaciones fueron con una terapeuta en Colombia, colombiana, espectacular, que
también otro nivel. O sea, he tenido la fortuna y la bendición de contar con guías de un nivel que, wow, o sea, me les quito el sombrero. Pero tuve una pausa activa porque vean la belleza que llegó a acompañarme. Esta bizcocha. Bueno, me acabo de acordar que hay una parte muy importante de esta historia, es que durante el COVID, yo tenía entonces mi dermatitis en la cara también, ¿no? Y por una serie de circunstancias que fueron sucediendo en mi vida, yo me enteré que tengo un hermano mayor que no está en este plano físico, pero que siempre ha estado conmigo. Y en esas constelaciones pude hablar también con él y construir una relación demasiado hermosa. Mi hermano se llama Noah, es mayor que yo, y la dermatitis se dio en el momento en el que yo decidí hacerle una carta y hacerlo parte de mi familia. Cuando por fin mi hermano es reconocido en la familia, en mi núcleo familiar, y es reconocido como ese primogénito, porque él fue el primogénito, no yo, como mi hermano mayor, como el hijo mayor, y es llamado Noah, y es reconocido por todos nosotros. En el día en que eso sucedió, no voy a andar en detalles, porque también nos quedamos acá, el día en que eso sucedió, yo me fui a dormir, después de tener esta conversación muy importante con mi mamá. Cuando me levanté, tenía toda mi cara perfecta. Perfecta. Toda la dermatitis que había tenido, todo el brote que tenía en toda mi cara, porque era toda mi cara, roja y inflamada, se había ido. Y ahí, ustedes creen, o sea, así uno no cree en nada. Después de experimentar en tu propio cuerpo algo de ese calibre, es que ya no hay duda alguna de que la dermatitis como tal era un reflejo de mi emocionalidad y de temas que energéticamente no estaban resueltos en mi sistema. Entonces, bueno, ahí con esa información, ya yo digo, bueno, aquí, o sea, el resto del cuerpo tiene que ser, o sea, tiene que haber información, ¿no? Tiene que haber otras cosas que están ahí como somatizadas y necesitan expresarse, salir. Bueno, entonces ahí sí ya me vengo a la maestría después de este paso tan importante con mi hermano, con Noah, después de la constelación donde la dermatitis habla y se genera toda esta tensión con mi mamá, con mi madre. Y ahí, entonces me vengo a la maestría, mi mamá viene en diciembre y mi mamá me lo menciona y me dice, porque cuando yo estaba con ella, ahí se empezó otra vez, no tan fuerte, pero empezó otra vez. Y ella misma, mi madre, me dice, Lorena, ¿por qué no aprovechamos que estamos aquí en España? Intentamos ver si Chumari te puede atender. Y yo, porque había un conflicto con mi mamá, pues yo no acepto esa propuesta. Y lo que hace ella es decirle a mi tía, Sandra, que es como mi segunda mamá, es mi tía adorada, y con la que nos entendemos muy bien en todos estos temas de energía y emocionalidad, que me lo sugiera. Yo ahí como empiezo a flaquear, digo, bueno, tal vez sí, pero yo digo, no, o sea, ese señor no tenía citas para dentro de un año, o sea, que me va a atender ahora que estoy en España por 2 semanas. Y yo no sabía por cuánto tiempo iba a estar en España, no sabía si volvía a Italia, si me iba a Colombia, no tenía ni idea de nada. Pues bueno, oigan, mi tía ahí metiéndole candela al asunto, coge el celular y me dice, dame el teléfono al señor. Y llama y le dicen, ok, vamos a hacer una excepción, si ella ya está acá en España, que venga y hacemos las consultas. Mínimo una semana, tiene que quedarse en Pamplona para poder hacer la terapia. Ok. Y ya como que todo fluyó tanto que ahí yo dije, bueno, la vida me la está poniendo, voy a irme con todo el valor a descubrir qué es todo esto o no. Pues sí, ya quemé todos los cartuchos que tenía en Colombia, ya no tengo más cartuchos, pues hagámosle. I trust, ¿no? Como confío en que se me está dando lo que necesito, o más que lo que necesitaba en ese momento, lo que quería. Era una solución definitiva, de raíz, que me sanara, no que me tapara el problema, que me sanara. Y dije, pues este es el siguiente nivel, vámonos. Nos fuimos. Nos fuimos, llegué a Pamplona. La terapia de Chumari consiste en hacer regresiones de esta vida y regresiones a vidas pasadas. Lo que vivencié en esos 7 días, 8 días que estuve en Pamplona fue tal vez de las cosas, no, yo creo que es lo más fuerte que he vivido. O sea, el más fuerte que he vivido de forma consciente. Hice una regresión al vientre, hice una regresión a otra vida e hice una regresión en esta vida cuando era más pequeñita, a mis 4 años. Y esta es la parte que, si está en un momento de sensibilidad o de emocionalidad, sientan 2 veces si es para ustedes esta información o no. Sí,
bienvenidas. Igual es de mucha luz y es de una historia muy linda de sanación, así que está bien, pero ténganlo presente. Hicimos la regresión al vientre. Con la regresión al vientre salieron cosas interesantes. Uy, perdón. Ya. Salieron cosas interesantes. Digamos que no mucho alrededor de la dermatitis, sino más de patrones de conducta, respuestas automáticas que tengo en mi vida. La herida de abandono un poco también. Un poco. Pero realmente la sustancia, digamos que yo creo que esas regresiones al vientre lo que me permitieron, la vida sincrónica. Mi mamá escribió un diario cuando estaba embarazada de mí. Y justo en ese viaje, cuando yo venía, le dije a mami, tráete el diario, que si yo me quedo acá en Europa, me gustaría tenerlo conmigo. Bueno, pues las regresiones al vientre la hicimos. Y después de terminarlas, porque son varias sesiones por trimestre, le dije a mamá, ¿por qué no leemos ese diario? Y empezamos a leer. Y oigan, todo lo que yo había vivenciado en las regresiones estaba escrito en ese diario. Así que si quedaba un levísimo nivel de duda en mi ser de que lo que yo estaba vivenciando a través de las regresiones era real, aniquilado. O sea, aniquilado. Era como precisión absoluta de los recuerdos del alma, porque son del alma. Lo que sucede es que Chumari, en uno de nuestros encuentros, me dice, Lorena, la dermatitis la tienes en todo el cuerpo. Solo hay 2 momentos en la vida de un ser humano en que todo el cuerpo está expuesto, sea a un elemento o a un contacto con algo exterior en la vida. Y son el nacimiento y las relaciones sexuales. Es decir, que la respuesta a la dermatitis tuya, al estar en todo tu cuerpo, está atada a alguno de estos 2 episodios. Y me insiste un poco en, ¿tienes algún recuerdo de algún tema sexual que te haya generado una emoción negativa? Y yo, no. Hasta que dije, yo tenía un flashback ahí raro. Bueno, pues lo voy a soltar. Y él empezó como, claro, tiene muchísima experiencia. Empezó a atar ciertas cosas. Y dijo, ok, creo que tenemos que hacer una regresión a esta vida cuando tenías 4 años. Y ahí fue que descubrimos esto. Y ahí entramos a las regresiones de en otra vida y en esta vida más pequeña. Lo que sucedió a mis 4 años es muy fuerte. Fue un abuso sexual sin penetración. Fue un abuso, y además fue un incesto, porque fue con una persona que es miembro de mi familia. Y es una situación que se ha repetido generacionalmente en mi sistema desde hace muchas generaciones. Y yo decidí que mi alma iba a ser la que iba a encarnar a la persona que iba a ser abusada en esta vida, en esta generación, para que esa situación, si yo desde la conciencia la abordo y la trabajo, se termine. No vuelva a suceder y no se vuelva a repetir. ¿Qué se pasa conmigo cuando durante la regresión veo que efectivamente hubo un abuso? Y un abuso es un exceso que de parte de otra persona que excedió mis límites, y en este caso límites corporales, físicos, de tocarme sin mi autorización, siendo una niña. Lo que sucede es que yo sí generé algo de rabia hacia esta persona, pero en realidad yo decía, pero yo lo amo, él es mi familia. Y sé que no lo hizo desde el hacerme daño. Era como que mi alma, y esto ya entra en otros temas, pero mi alma sabía de alguna forma que eso estaba dentro del plan de mi alma. ¿No? Eso estaba dentro de las pruebas que yo escogí asumir en esta vida. Ese episodio de abuso con esa persona en específico. Y sé también que esa persona y ese alma decidió aceptar ese rol, no desde el venir a hacerme daño, sino desde el venir a sanar un tema que mi sistema ha estado generando dentro del mismo sistema, con incestos, en todas las generaciones. Y decía venir a ponerse como el victimario, que tampoco es el rol más fácil, ¿no? Ni la víctima ni el victimario, pero el victimario a ese sí le damos más duro. Entonces como que yo tenía ya dentro de mí esa sabiduría, pero lo que sí se generó fue un sentimiento muy fuerte hacia mi mamá, de desprotección. Muy fuerte. Es decir, ¿por qué me dejó sola? Y de abandono. Me sentí totalmente abandonada. Porque estaba sola, porque no tenía un adulto que me protegiera. Que en mi cabeza, el ascensor, ¡ay, la polla! En mi cabeza, ese rol de protección estaba asociado a mi mamá porque fue quien siempre estuvo protegiéndome. Y se genera todo o sea, ahí está la respuesta de la dermatitis. Ahí está la respuesta de la dermatitis. De ahí se genera mi herida
de abandono, de ahí se genera mi sentimiento de desprotección, de ahí que la dermatitis en la constelación familiar expresara, yo vine a protegerla, y cuando mi mamá entra se genera toda esta tensión, porque en realidad la dermatitis la desarrollé para protegerme de algo que mi mamá no me protegió. Entonces se genera un montón de rabia hacia esa persona, hacia mi madre, que obviamente esto es una niña de 4 años procesando sus emociones, no Lorena 31, que ya las procesó y puede decir, entiendo, o sea, comprendo, y sé que mi madre hizo lo que creyó correcto en ese momento y hizo lo mejor que pudo para protegerme, siempre, cada día. Pero claro, eso la niña no lo entiende, no lo entiende. ¿Y qué pasa ahí? Desarrollo cistitis crónica durante un año completo, siendo una niña. Crónica quiere decir que yo tenía cistitis todos los días de mi vida. Yo no me quería poner panties, no quería nada que me rozara mi vulva, no quería nada que rozara mis partes íntimas, porque inmediatamente era un desencadenante y un recuerdo de lo que había vivido. Pero nadie lograba entender qué pasaba. Y de hecho mi historia con médicos empezó ahí. Y fue la forma de mi cuerpo de somatizar esa emoción y de decir, no quiero que nadie toque mis partes íntimas. Cistitis. Y me acuerdo perfecto de estar poniéndome un vestido y mi mamá diciendo, ponte los panties, yo diciendo, no quiero. Y la sensación era, no quiero nada que roce mis partes íntimas. Y todo esto tuvo que pasar para que yo pudiera volver ahí y sanar. Después de que descubro el abuso con las regresiones, vuelvo a Colombia y la dermatitis empieza un proceso de, o sea, se llama crisis curativa, y empieza todo mi cuerpo otra vez. Y yo digo, ¿en serio? O sea, otra vez, todo mi cuerpo, hinchazón, malestar, rojez, no querer que me toquen, bueno. Y decido hacer una última constelación, por ahora es mi última. En esa constelación constelo el abuso, y fue una constelación espectacular, demasiado hermosa. Cuando se constela el abuso, se ordena el sistema. Entonces, un ejemplo para que ustedes entiendan esto es la película de Coco de Disney, y como Coco toma el rol de su abuelo, de ser este mariachi y su guitarra y todo, a pesar, y su familia había excluido a este abuelo por haber dejado abandonado a su abuela, ¿no? A su bisabuela. Y Coco toma este rol para que la familia tenga que verlo, integrarlo y no simplemente echarlo para afuera, y eso aquí no nos importa y nadie lo mencione. Justamente es lo que estaba pasando. Que esto era algo que ya había pasado en mi familia y que venía repitiéndose hasta que alguien tuviera el valor de decir, esto para conmigo. Estoy dispuesta a verlo, estoy dispuesta a sanarlo, estoy dispuesta a que este sistema lo sane. Por lo menos el sistema que sigue con mi línea, o sea, mis hijos. Y cuando hago esta constelación es muy impresionante. Fui con mi expareja, o sea, mi segundo novio. Él fue conmigo. Cuando terminamos las constelaciones, porque varias personas se constelan en un mismo día, nos subimos al ascensor, después de que ya está todo solucionado, organizado en el nivel del alma. Nos subimos al ascensor y mi cara, literalmente él me dice, estoy impresionado, te está corriendo la dermatitis, o sea, se está desapareciendo, se está empezando a ir. Así es. Me subí al ascensor, estaba toda roja, era toda una roncha completa. Y cuando se solucionó al nivel del alma, la emoción, la situación, el conflicto tan grande que había ahí, boom, se empezó a ir, 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 se empezó a ir. Todo. Sobre todo la tenía muy marcada aquí, en la parte del pecho. Se empezó a ir. Y desde ese día no he tenido crisis de dermatitis. Estuve muy bien. Cuando llegué a Milán, un poco una pequeña crisis, porque claro, la misma situación, ¿no? Fuera de mi entorno, otra vez crisis de adaptación, no pertenezco aquí, no me siento cómoda, la gente me caía como un culo, no me gustaba el ambiente de la ciudad, o sea, súper fuerte. Hay una pequeña crisis, pero digamos que se manejó. Y la última crisis que tuve fue hace 3 semanas, cuando les monté las fotos, y yo siento que son como los remanentes de la emoción, porque ha sido un proceso de perdón y de amor incondicional a mi familia, a mi sistema, a mi mamá, a esa persona, a mí. Pues ha tomado su tiempo. Y los tiempos son perfectos, pero ha tomado su tiempo. Y hace 3 semanas mi mamá estuvo acá, ustedes saben, estuvimos viajando, y yo por fin tuve el valor, la determinación, y supe que era el momento de contarle lo que había descubierto con las regresiones, de contarle mi historia, de contarle
esta historia que les estoy contando a ustedes, que es muy íntima, muy personal, muy mía, pero que también sé que está aquí para nosotras y también los hombres que la estén escuchando, para ustedes, porque siento que es una historia que involucra muchas cosas. Esta es la historia que está detrás de porque hoy tomé la determinación de que mi labor en este mundo va a ser apoyar a mujeres a encontrar libertad en su cuerpo, en su piel, con lo que sea que eso venga, con las experiencias que vengan incluidas, que las están limitando, y con la sanación de esas experiencias. Para ahí sí, pero decir, ok, me encontré, esta es mi historia, esta soy yo, me siento cómoda y siento y vivo, vivo en mi piel, en mi cuerpo, no en el que alguien quiere que viva, no en el que alguien me prestó para que viva, no, en el mío. Y construí esta identidad hasta el día de hoy. Y seré leal a esa identidad de forma unapologetical, expresándome de todas las formas en las que puedo expresarme hacia el mundo, que incluyen el vestir. Y que esa es la forma que a mí más me toca el corazón y con la que yo quiero trabajar porque es la que también escogí. El abuso es una de las violencias más fuertes y que coarta la libertad. Voy a hablar de las mujeres aquí, pero en general las personas. Coarta la libertad de las mujeres de tantas formas porque nos condiciona a que no somos suficientes, nos condiciona a que no valemos, nos condiciona a que no merecemos, nos condiciona además por el discurso social que tenemos a que nosotras fuimos las que provocamos algo. Sea que ese abuso pasó cuando fuimos niñas, sea que ese abuso pasó cuando somos adultas. Es inconsciente y lo procesamos de esa forma, de forma inconsciente. Y también puede generar, como en mi caso, una herida profunda de abandono. Que es una herida con la que aprendemos a gestionarla. No es una herida, hay una cicatricita en las heridas. Y yo quiero estar acá para las mujeres valientes que no se van a excusar en tengo esta herida y por eso me comporto así, ¿no? Tengo esta herida, la veo, la gestiono y me hago cargo. Y tengo tanto poder y soy tan pantera que la convierto en mi gasolina para vivir libre. Mi abuso se convirtió en mi gasolina. Se convirtió en la razón para decir, yo vine a este mundo con una misión muy clara. Y no me voy a echar para atrás. No voy a irme de aquí sin probarlo, no voy a irme de aquí sin hacer mi tarea, sin entregar lo mejor de mí para que otras personas puedan encontrar esa libertad en su cuerpo, en su piel y con su vestir. Y ahora que alguien se atreva a decirme que no soy suficiente, que no valgo, que no merezco. No puedo estar más lejos de ese punto en mi vida. Merezco todo, quiero todo y valgo muchísimo. Valgo infinito. Como cuando estaba en Egipto y uno de los que atienden ahí en las atracciones turísticas le dice a mi mamá, ay, ¿cuántos camellos? ¿Cuántos camellos por mí, no? Y dice mi mamá, ¿viste que me está preguntando que cuántos camellos? Y le digo, infinitos camellos. Si es que entiende lo que eso significa, ¿no? No, no porque no entienda, sino digo lo que realmente estoy tratando de decir. Y este hombre se queda así como, no entiendo. Ese es el punto en el que estoy en mi vida. Mi historia es mi mayor fuente de poder. Lo que viví es mi mayor fuente de poder. Hubo momentos donde me quise quedar en la víctima, porque literalmente fue me quise quedar en la víctima. Sí, los hubo. Todas las crisis que tuve son una prueba de que estaba quedándome ahí, estaba estancada en el proceso. Pero ya tomé la decisión. Y si a ustedes les llega eso al corazón y quieren tomar también la decisión de entrar
a su historia, entrar a sanar lo que haya que sanar. Sepan desde ya que su historia va a ser su mayor fuente de poder. Siempre, siempre es así. Hay casos donde no es necesario ir a ver qué fue lo que pasó para poder sanar y dar el siguiente paso. Hay casos en que no. En el mío sí. En el mío sí. Fue necesario. Oigan, esta va a quedar metida... Esperen, que ya estoy acá cansadita. Va a quedar como metida en el video porque me acordé cuando terminé, pero es muy importante. Y es porque entonces la dermatitis apareció cuando yo nací. Sí, el episodio raíz pareciera ser a mis 4 años con el abuso. Y es que en realidad, en una vida pasada, también por medio de registros akáshicos, es difícil de explicarle esto a todo el mundo, pero piénsenlo como que hay una energía superior que sabe el pasado, presente y futuro de nuestra alma. Por medio de registros akáshicos yo ya sabía que en una vida pasada era probable que iba a tener un abuso. Y luego en las regresiones también salió y pude ver también esa vida y ese abuso. Entonces, como la forma de entender esto es que yo venía ya con una dermatitis, que es una situación en la piel, una condición en la piel que se genera por un conflicto de separación, por un conflicto de contacto, algo que quiero que me toque que no me está tocando, o algo que me está tocando que no quiero que me toque, que en mi caso es me están tocando y no quiero que me toquen. Y esto ya venía de una vida pasada con ese episodio de abuso. Y lo que pasa es que en esta vida, boom, volví a reaccionar con el episodio de abuso y luego con todas las situaciones en mi vida que hicieron que mi sistema nervioso y mi sistema emocional recordaran lo que es sentir el abandono, sentir la desprotección y sentir un conflicto de contacto, de que pierdo un contacto o tengo que hacer un contacto que no quiero hacer. Entonces, en España pierdo el contacto con todo lo que yo conocía y pierdo el contacto físico con alguien muy importante que es mi abuelo, de hecho. Y tengo que hacer contacto con un mundo nuevo que yo no quiero contactar, que aparte de todo me rechaza y me siento no perteneciente, abandonada. Luego, con cada, por ejemplo, las terminadas de mi primera relación, estoy perdiendo un contacto que yo quiero tener y de nuevo como hay un conflicto de contacto. Y luego ya se vuelve un tema de situaciones repetidas con mi madre que me recordaban la situación de contacto, el conflicto de contacto y la situación de abandono. Y por eso también los movimientos de país, pues es algo que también me lo activaba, me lo recordaba. O situaciones en las que me veía expuesta a alguna emocionalidad similar a la que vivencié en esos momentos y simplemente el cuerpo dice, estoy viviendo lo mismo, ¡boom!, reacciono para proteger a esta humana, ¿no? Entonces, bueno, quería como redondear todo con este último pedacito. Así que bueno, esto estuvo muy largo, pero es una historia muy importante para mí, es tal vez la historia transversal de mi vida. Es también la historia que me trajo aquí, a este lugar y a este momento con ustedes, a experimentarme de esta manera en la vida, a alzar la libertad como una de mis banderas, a tatuármelo en la nalga y a ponerle el nombre a mi podcast. Podría hablarles horas de esto porque hay demasiados detalles en el camino. Traté de hacerlo sintético aunque no parezca. Y espero que disfruten escuchando esta historia, que hayan disfrutado, que tomen lo que sea para ustedes, si hay algo que es para ustedes, que podamos seguir compartiendo por este medio, que podamos seguir construyendo esta comunidad. Estoy demasiado feliz con lo que está sucediendo, estoy feliz de encontrarme con algunas y algunos de ustedes y que me expresen sus sentires alrededor de lo que estoy comunicando. Es muy hermoso, muy valioso y siento que el trabajo que tengo que hacer y que quiero hacer se está haciendo. Y estoy comenzando. Imagínense lo que se viene. Así que gracias por estar acá, por ser parte de esto, mis Panthers. Acá está la historia de mi dermatitis, esta es con mucho amor, mucho corazón abierto, se las comparto. Y espero que tengan un día espectacular. Si quieren cualquier comentario, lo que sea por aquí, público, DM, estoy más que abierta a recibirlos. Un besote y nos vemos con el próximo post.